Tras recomponerse y ponerse de nuevo en pie, Henry vio el costo de su fracaso. El hechicero y 2 talentosos espadachines estaban muertos. Su querido amigo, aunque vivo, se retorcía por el dolor en el suelo. Y ahí, con los ojos inyectados en sangre, el perro levantaba su espada de manera desafiante. La respiración de Henry era pesada, llena con el dolor y odio que la escena le causaba. La doncella levantó su arma y se colocó en guardia. Tal como su maestro Gazef le había enseñado, apuntó el filo de la enorme espada hacia el pecho del perro, que respondió de la misma manera. La guardia de Henry era sólida, estaba poniendo en práctica una de las primeras cosas que Gazef le enseñó para salvar su vida al enfrentarse a un poderoso oponente. Las rodillas ligeramente flexionadas y los brazos firmes para recibir el ataque del enemigo, una postura que permitía absorber la fuerza del ataque y contraatacar con tajo limpio. Era algo que Henry practicó hasta el cansancio, y ahora, frente a un enemigo, aún invadida por el odio, la campeona ejecutó la postura de una manera perfecta. Climb abrió los ojos impresionado por la fiera forma en la que Henry se había colocado. Los aventureros y la doncella interpretaron esa emoción en los ojos del perro como miedo, y los primeros se colocaron detrás de la campeona para brindarle apoyo si llegase a necesitarlo, mientras que el clérigo trataba de escabullirse por un costado para llegar hasta Anfirea y sanarlo. Para los aventureros acostumbrados a luchar contra monstruos, y la doncella que hasta ahora solo había combatido asesinos de armas cortas y movimientos rápidos, la quietud del perro significaba que no sabía cómo atacar o escapar en ese momento. El comportamiento que se veía a menudo en los asesinos cobardes y los monstruos estúpidos. Pero era otra la razón del perro para permanecer quieto pese a su deseo de cortarle la cabeza a la mujer que le arrebató a su héroe. Climb se sentía abismado. El perro creía que el corazón se le saldría del pecho. La sangre le hervía, los oídos le zumbaban y en su mente tan solo se repetía una pregunta. ¿Cómo fue que Gazef perdió contra esta novata? Al ver su fuerza sobrehumana, la manera en la que se movía, y la forma en la que se ponía de pie, para Climb fue claro que esa chica tenía algo que a él le faltaba. Talento. Pero pese a tener una fuerza sobrehumana, y una habilidad con la espada que Climb envidiaba, era claro que la chica no tenía ni idea de cómo aprovechar sus ventajas. ¿Por qué se coloca en una postura defensiva?, se preguntó furioso Climb. Frente a un oponente más débil y menos hábil, que tan solo pudo superarla por un golpe sucio, Henry se plantaba como si enfrentara a Gazef, el portador original de esa armadura y espada. Esa postura fue un insulto para Climb, y su resolución. Fue insulto para el reino, para la gente que preocupada temblaba temiendo a una invasión. Era un insulto para Renner, que de manera desesperada buscaba información. Era un escupitajo al rey y su dolor. Climb mostró los dientes con una sonrisa. El perro abiertamente se burló de la campeona, y de todo el dolor y el miedo que había causado. Climb lo sabía. Sin esa armadura, amuletos y espada, él habría muerto tan solo contra los aventureros. El arquero lo habría acribillado, a Ezio le hubiese cortado el cuello por la espalda. La flecha ácida le hubiese perforado el corazón, la bola de fuego lo hubiese incinerado o dejado ciego. Sin este equipo que su rey le dio, Henry le hubiese cortado la cabeza tras el primer intercambio de golpes. Como espadachín, como guerrero, no era nadie, y jamás sería nada. Por más de una década se rompió los huesos entrenando con la espada, y aún así no podría jamás superar en habilidad a esa niña que venció a Gazef siendo solo una novata. Climb maldijo el nombre de los llamados genios. Climb se rió al ver a Henry esperando un ataque que jamás vendría. El chico entendía lo que era, y lo que jamás sería. Nunca sería el guerrero que su princesa merecía. Pero era el perro que custodiaba la entrada. Era el sabueso hambriento que cazaba a los zorros y a las ratas. Climb aún era ese perro callejero que no saltaba a la presa una vez que la alcanzaba. Climb ignoró a Henry, y se lanzó por el clérigo, Infirea. Henry abandonó su postura al instante, y corrió sin técnica alguna hacia el perro. Cayó completamente en su juego. Climb se dio la vuelta con rapidez, enterró su espada en el árido sendero que llevaba al pueblo. Y usando una espada que el mundo consideraba invaluable, y la gente del reino sagrada, lanzó sucia tierra hacia el rostro de Henry. Por la sorpresa, la chica abrió los ojos, no tuvo tiempo de reaccionar y la tierra le entró de ello, cegándola por un momento. Climb aprovechó su sucio movimiento para atacar a la chica, pero fue frenado por el inmenso muro que era su talento. Henry
Aún sin poder ver se colocó en guardia, y con un movimiento que practicó hasta el cansancio con Gazef, bloqueó el tajo vertical que estaba destinado a matar a Henry. La palabra genio nunca había sido más apropiada en ese momento. El cuerpo recordó cómo reaccionar ante el ataque, su mente confusa fue ignorada y su instinto la salvó de una muerte asegurada. Pero para mala fortuna de Henry y los aventureros, esto no era un duelo. Henry jamás había librado uno. Siempre estaban a su lado los aventureros y su amigo, siempre estaba acompañada y siempre había alguien cuidándola. Así que no podría quejarse porque un perro tomara medidas desesperadas. Aprovechando la ceguera de Henry, y en vista de que su espada se encontraba chocando con la de la doncella, Climb prestó atención a la postura que ésta tenía. La chica tenía las piernas flexionadas y abiertas. No había mejor momento. Climb levantó con fuerza su pie, y le dio una patada a la entrepierna. Un dolor inmenso fue lo que sintió Henry. Climb lo recordó, un comentario que Gagarin le había hecho hace tiempo. Aún una mujer siente mucho dolor cuando le hacen eso, comentó como una anécdota de bar. Funcionó. El dolor no fue tanto como para que Henry gritara o se tirara por el dolor. Pero sí fue suficiente para enturbiar su mente. Climb retiró su espada, y Henry no pudo seguir el movimiento por la confusión en su mente. Él apuntó su espada al estómago de Henry. El chico hizo su cuerpo hacia atrás y empujó con fuerza su espada. Henry, uno de los aventureros a espadas de la campeona, arrojó a la jovencita hacia un lado. Climb no pudo cambiar la dirección de su espada para matar a la campeona, pero sí logró darle a la persona que la salvó. Con un movimiento rápido, Climb perforó el estómago del aventurero, y rápidamente la retiró para dirigirse hacia Henry, que con la mano derecha estaba sosteniendo su espada, mientras que con la izquierda se tallaba los ojos y limpiaba la tierra. Estaba furiosa. Ahí había ido el último chance de Climb para asesinar a la doncella. Pero los perros no se rendían tan fácil, aun cuando la vida se les fuera en ello. El perro callejero no soltaba la pierna de alguien a quien estaba mordiendo. Aún si moría Climb, despreció a Henry, que sostenía su espada solo con una mano. Se dirigió hacia los últimos aventureros en pie. Corte. Despedazar. Henry vio como los últimos dos aventureros en pie lanzaban habilidades contra el joven de cabello rubio. El despedazar usado con un hacha chocó inútilmente contra la gruesa armadura. Climb le cortó las manos al robusto aventurero cuando éste quedó aturdido por su propia fuerza. El corte chocó contra el casco de Climb. La armadura, ese tesoro sagrado, anuló todo daño, y el perro con un movimiento rápido enterró su espada en el hombro del aventurero, de una manera tan salvaje y cruel que su brazo se desprendió de su cuerpo. El clérigo estaba gastando su mana intentando sanar a Anfirea, consciente de que no tenía la fuerza de enfrentar a Climb, quien no podía ser dañado por esa armadura que portaba. Y aun si lo era, sería sanado por el amuleto de la inmortalidad. Climb no tenía talento con la espada, pero años de entrenamiento lo llevaron a rozar el nivel 16. Estaba a la altura de un aventurero de platino. Ahora solo quedaba ver si ese nivel podía superar a la de la doncella con un equipamiento de primera clase, y un talento aterrador. Ya sin tener más distracciones, con odio en su corazón, Henry superó la última ventaja que Climb tenía sobre ella. El perro había llegado dispuesto a matar o morir. Henry no. Ella solo estaba preparada para morir por su amo y sus amigos. Jamás le encantó la idea de arrebatar una vida. Pero ahora que las vidas de sus amigos habían sido arrebatadas, y la de su hermana estaba en peligro, a Henry ya no le importó la moral, su espíritu o su tranquilidad. Solo una necia podría negarse a este deber. Henry se lanzó dispuesta a matar a Climb. ¿El perro que entrenó durante toda una vida podría resistir? La respuesta era claramente que no. Henry arremetió con el deseo de matar. La fuerza anormal de la chica no pudo ser contenida. Con duras penas Climb logró bloquear el primer ataque. Sus huesos se agrietaron por esto, y aunque se sanaron por el efecto del amuleto, Henry atacó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Climb ya lo sabía, nunca podría llegar al nivel de Gazef o Brain. Jamás podría lanzarse como el más fuerte. Nunca por su mente cruzó siquiera esa fantasiosa idea. Climb no tenía talento, y ahora enfrentaba a alguien que tenía en sobra. Pese a realizar ataques abiertos, Henry aún mantenía su defensa. Pese a solo haber recibido una vez aquella patada en el muslo, Henry ya no cayó en ese truco cuando Climb quiso usarlo como último recurso. Al neutralizar a los otros aventureros fue un error. Ahora que el último ileso, el clérigo, estaba lejos sanando a Anfirea,
Clem ya no tenía manera de distraer a Henry. Por bloquear los ataques, el cuerpo de Clem estaba sufriendo daños, y poco a poco, el daño acumulado se volvió más de lo que el amuleto podía sanar en los pequeñísimos intervalos entre los ataques de Henry. Clem tenía resistencia infinita, Henry no. Pero por la brutalidad de los ataques, estaba claro que Henry no la necesitaba. Clem moriría antes de que el cansancio disminuyera la fuerza de la chica. Frente al perro estaba una guerrera auténtica. Frente a él estaba alguien que no podría ser llamada una humana cualquiera. A menudo se escuchaban historias de un campesino que salía de su aldea y salvaba el mundo. Algo le dijo a Clem que si esas historias fueran ciertas, tendrían como protagonista a esta chica tan simple en apariencia. Era claramente una novata, pero aún así Clem no podía hacer nada para vencerla. Las fuerzas de Henry por fin superaron al equipo de Clem. La chica dio un tajo con su espada de izquierda a derecha, y los dedos de la mano derecha de Clem, ya con demasiado daño, no pudieron sostener la espada. La mano izquierda de Clem, la cual aún sostenía la espada, fue ligeramente arrojada ya sin fuerzas. Henry vio la victoria frente a ella. No perdería su oportunidad, ocuparía esa técnica secreta. Anabira Kato. Gritó la enfurecida doncella, y realizó un rápido tajo de izquierda a derecha. Apuntó al cuello de Clem sin importarle que éste colocó su espada en un inútil intento de detenerla. Clem movió su espada para detener el tajo. Aún sabiendo que la brutal fuerza de Henry rompería su guardia, lo intentó. Pero sin importar de qué tan buena calidad fuera la espada, el perro tan solo pudo imaginarse su cabeza rodando por el suelo. No tenía la fuerza para detener ese ataque de Henry con una sola mano. Una lágrima solitaria le recorrió la mejilla. Renner-sama. Serían sus últimas y doloras palabras. Clem, sosteniendo su espada con una sola mano, sabía que la muerte le esperaba, e hizo ese movimiento, no con la esperanza de salvarse, sino como última resistencia, como la última señal de lucha. El sonido del acero chocando, las chispas que salieron disparadas. Ambas cosas fueron apreciadas por la doncella, y por el perro. Pronto uno de ellos sintió un intenso dolor, y un fuerte entumecimiento recorriéndole los brazos. Henry estaba aturdida. La espada de Henry, y el impacto que ésta produjo fueron extremadamente ligeros, aunque su espada voló a la velocidad de un rayo. Clem no vio por ningún lado la monstruosa fuerza que la chica había exhibido antes. Pese a sostener su espada solo con la mano izquierda, Clem pudo detener la extraña técnica. ¿Por qué? Los ojos del perro y la doncella se encontraron. La espada de Clem aún impedía que Henry le rebanara la cabeza. Y la chica, confundida y aturdida, no tardaría mucho en lanzar otro ataque con esa brutal fuerza. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Clem apretó los dientes y su mano derecha. Seguía vivo. Seguía vivo. El chico sentía vivo, y con esa sensación la locura, el deseo le invadieron. Renner-sama. No quería morir. En su corazón Clem sintió que aún tenía que ver a su ama, aunque fuera una última vez. El perro enloquecido lanzó un poderoso gancho a la frágil mandíbula de la chica. Con horror, el clérigo desde la distancia vio cómo la cabeza de Henry giró violentamente por el golpe. Pero aunque atontada, seguía consciente. Clem tuvo miedo al ver aún vida en esos ojos. El perro soltó su espada, y con su mano izquierda volvió a encajar un golpe en la tierna cara de la chica. La cabeza de Henry volvió a dar un giro aterrador, y su mano derecha se desprendió de la espada. Seguía consciente. Clem vio aterrado que esa mujer seguía consciente. Con su mano izquierda tomó por las ropas a Henry. Sus ojos de nuevo se encontraron. La chica tenía la dentadura ensangrentada, los ojos desorbitados, pero aún su mano izquierda sostenía la espada. Clem golpeó a Henry una y otra vez en el rostro. Pero Henry aún sujetaba la espada. Muere. 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 Muere, 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 muere,
muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere. Cada palabra venía acompañada de un golpe. El rostro de Henry comenzó a desfigurarse. Los ojos se le hundieron, tenía la mandíbula rota y la nariz había sido tan brutalmente golpeada que los huesos rotos comenzaron a enterrarse en su cavidad nasal. Pero aún no soltaba la espada. Henry ya no estaba consciente, y su mano sujetando el arma no era más que un reflejo. Muere, 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 muere. Pero el aterrado chico que acababa de sentir la muerte soplándole a la nuca no pudo razonar eso. Ya déjala. Déjala, desgraciado. El clérigo se lanzó con su maza y golpeó la cabeza de Clem. Pero este aún con el casco de la armadura resistió el golpe. Los ojos que Clem le mostró al hombre santo, ya no eran los de un humano. Como un animal, olvidándose completamente de su espada y de Henry. Clem se lanzó contra el clérigo, y comenzó a golpearlo de la misma manera sanguinaria en la que había atacado a Henry. Eso fue golpe de suerte. Un solo toque más a la campeona de carne, y el ninja apostado para proteger la vida de la chica hubiese interferido. Pero ahora que el perro encajaba sus colmillos en ese hombre sin importancia, el ninja se contuvo, sabiendo que la niña seguía viva, y que por el momento no habría riesgos de que muriera. Y desde el primer piso de la tumba, donde Momogna y sus amigos contemplaban la brutal escena, un pensamiento recorrió la mente del Overlord. Pensó que Henry debía saber que Anavira Akato solo era beneficiado por la destreza. Cualquier otra estadística era ignorada por la habilidad. Con Nerembu le rebanó el cuello, una zona blanda. Pero un ataque tan rápido a un nivel tan bajo no servía de nada en un choque de espadas. Clem se encontraba perdido, se ahogaba con la sangre frente a él. Se había perdido a sí mismo, y por ningún lado se veía el caballero que siempre pretendió ser. Todo lo que quedaba en su mente era la orden que le había dado su rey, y el deseo de volver a ver a su ama. Los perros callejeros jamás sueltan cuando han empezado a morder, pero ello no se debe a la ferocidad sino al miedo. Temen a que la presa se les escape si ceden tan solo un poco. Temen morir si el enemigo muerden se compone, y se las devuelve. Clem demostró hoy no ser más que el niño huérfano que Rene recogió. Clem no se detuvo después de haber comenzado a golpear al clérigo, del cual su cabeza se había convertido en un puré de carne y hueso. Los puños de la armadura y la fuerza del chico habían logrado moler el cráneo y el cerebro del que alguna vez fue un bonachón aventurero. Ese hombre estaba muerto, pero Clem ya no estaba razonando eso. Al no sentir cansancio y al ver que todos los demás ya no se movían, el perro se concentró en la presa frente a él. Golpeó, y siguió golpeando hasta que el sonido de una nueva presa llamó su atención. Clem se levantó como un perro rabioso, tomó su espada y frenéticamente buscó a su nueva presa. Más al momento de encontrarse con los ojos de una pequeña niña aterrorizada, el perro volvió su fachada como el caballero que había intentado ser toda su vida en el castillo. Clem vio a la niña aterrorizada al borde de las lágrimas, y a una multitud de personas, con azadones y trinches con una mirada de asco dirigida hacia el joven con sangre en sus manos y muchos cadáveres a sus pies. Henry. La niña aterrorizada corrió hacia la herida campeona de carne. Por cómo se movía el pecho de Henry, era claro que seguía viva. Pero por la cara que tenía la niña uno pensaría que la campeona había muerto. La niña aterrada se lanzó llorando al cuerpo de la que parecía ser su hermana. Nemu rememoró el trauma que había sufrido cuando perdió a sus padres. Y abriéndose paso entre la multitud, una anciana, que había puesto la misma expresión que la niña, se arrojó hacia el chico de pelo dorado, aunque a diferencia de la primera, la anciana parecía saber cómo actuar. La anciana mujer comenzó a sanar al chico que Clem no pudo matar gracias al sacrificio de los aventureros. Entonces, en un intento por evitar que Clem dañase a la niña o a la anciana, los aldeanos quisieron apuntar sus herramientas hacia Clem,
Pero la apariencia de este era demasiado intimidante, y se hacía peor al ver los cadáveres y la sangre. Sobre todo, dudaban pues no querían hacer enfurecer al hombre que venció a Henry, y masacró a los aventureros. En otras circunstancias, sin duda alguna Clem se hubiera sentido asqueado de sí mismo. Pero eso era algo que no se podía permitir el día de hoy. Después de todo, ahora que la campeona de carne había sido derrotada, Clem podía proseguir con la siguiente parte de su misión. Ignorando el llanto de aquella niña. Ignorando las maldiciones que le dedicaba esa anciana y las miradas acusadoras de los pobladores, Clem buscó entre su armadura 2 pergaminos. «Scroll. Atrás. Guión», dijo la anciana, quien después de verter algunas pócimas sobre la herida del chico, se lanzó hacia la niña e intentó alejarla del cuerpo malherido de su hermana. Uno de los pergaminos, el más bello y limpio, fue arrojado por Clem. El pergamino se dirigió hacia uno de los pobladores, pero dado su miedo, todos se apartaron y dejaron que éste cayera en el sucio suelo. Ese es un mensaje del rey de Res, dice Ramposa III para los conquistadores de carne, Ahins, o Ali Gaun. Dijo Clem dirigiéndose a los pobladores que vieron el pergamino con duda. Es importante que lo entreguen en breve, eran las palabras que Clem quería decir, pero se vio interrumpido por algo, por un sonido que le heló la sangre. Es importante que el mensajero sea quien entregue el mensaje, dijo una voz. Que algo tan importante sea tan sencillamente arrojado al suelo podría ser considerado por muchos como un insulto, ¿no lo cree así? Señor cartero, cada vez que aquella persona hablaba, parecía ser que el mundo perdía su color. El sol de la mañana ya iluminaba la aldea, pero todo parecía más oscuro cuando aquella persona hablaba. Ese tono, la confianza, la superioridad con la que hablaba era algo aterrador que causó un frío en la espalda de Clem, y los pobladores. Con rapidez todos comenzaron a buscar quién era el interlocutor. Pero por más que se vieran entre ellos, los pobladores no encontraban a nadie que no se estuviera orinando de miedo. Curiosamente, solo la anciana que conocía la voz y la asociaba a un mal recuerdo. Y la niña que alguna vez lo escuchó como el salvador que alejó la duda y el miedo pudieron identificar rápidamente de dónde venía. Clem vio que esas dos estaban alzando la mirada hacia el cielo. Al dirigir su mirada hacia donde la niña y la anciana la postraban, Clem lo vio, parecía como ese un pedazo del cielo hubiese ignorado el amanecer. Estaba vestido con una túnica negra, que parecía haber sido cortada del velo de la noche. En sus manos llevaba 2 gruesos guanteletes de metal, y cubriendo su cara se encontraba una máscara roja con una apariencia aterradora. Cuando Clem escuchó de él en los informes, se había imaginando a un hechicero cualquiera, de apariencia estrafalaria. Incluso llegó a creer que se trataba de alguien como Paradine, al cual Clem imaginaba como un anciano que apoyaba su caminar con su cayado. Puede huir si llegas a encontrarlo. Clem recordó esas palabras de su rey. Se rumoreaba que cuando Gazef escuchó la idea de los nobles de atacar el pueblo que el hechicero defendía, el capitán guerrero, en un acto cobarde sugirió que dejaran el pueblo a merced de quienes lo salvaron. Según se dijo, por el gran respeto que el rey tenía por el capitán casi logra que el ataque no se efectuara. Pero todo terminó mal cuando los nobles de la facción antirreal no lograron comprender el miedo de Gazef. Clem no creía en esos rumores, le parecía difícil que el poderoso capitán temiera algo, o alguien. Este hechicero sobre él había eliminado un ejército con una única bola de fuego. Algo aterrador, pero según se contaba, el propio mago del emperador podía hacer algo similar. Puede huir si llegas a encontrarlo. Clem creyó que su rey le había dicho aquello por la debilidad de su sabueso. Pero hoy el propio Clem comprobó que esas palabras eran sensatas, nacidas del respeto que el rey tiene por Gazef, y el miedo que le tuvo a llamado hechicero. Ahora Clem entendía por qué tan solo le habían ordenado luchar contra la campeona que recibía siempre a los atacantes. Ahora entendía por qué esa mujer tan poderosa se subordinaba a alguien. Las personas normales jamás podrían comprender lo que Clem sintió. Las personas normales tienden a confundir el poder. La humanidad cree que el dinero tiene poder, que un linaje da poder, pero los animales saben que el poder es la capacidad para salir victoriosos contra cualquier enemigo. El perro tenía buenos intentos, sabía cuándo pelear y cuándo correr. Pero en estos momentos, frente a aquel que volaba sobre todos ellos, volar era lo que deseaba el perro. Era algo aterrador. Su presencia parecía bañar al mundo con muerte. Su voz era la de un soberano absoluto.
Sus ropas eran las de un dios. Climb tomó el otro pergamino en sus manos y lo abrió violentamente mientras gritaba, teletransportación. Dijo activando la magia dentro del scroll. Era la carta del triunfo que le había otorgado su rey. Una forma de escapar aunque fuera acorralado, un boleto de vida que lo llevaría de nuevo hasta su hogar. Un scroll con magia de teletransportación debía ser hecho sobre la piel de un poderoso dragón. Eran ítems costosos, extremadamente raros y difíciles de conseguir aún para los nobles o el monarca de una nación. Había otros pergaminos capaces de transportar únicamente el equipo, pero que el rey le entregara a este al chico, demostraba que tenía valor más allá de equipo que llevaba encima. Dimensional lock. Pero cuando el scroll se quemó su magia no se activó. La carta de vida que tenía Climb se evaporó inútilmente, y algo le decía que las palabras que ese hechicero dijo tan casualmente tuvieron algo que ver con ello. Climb quería correr con todas sus fuerzas, pero el peso de la mirada de aquel hombre sobre él no se lo permitió. Y cuando el hechicero comenzó a bajar lentamente hacia Climb, el chico sintió como si la luna fuese a estrellarse contra él. Climb no corrió, entendió la inutilidad de ello, se quedó quieto. No, solo se resignó cuando vio que sus piernas no se movían. Solo se quedó quieto porque su instinto le decía que intentar huir sería peor. Climb se quedó quieto, aun cuando el hechicero aterrizó frente a él. Era grande, demasiado grande para ser un Magic Caster. Puso su mano sobre el hombro del perro. Climb la sintió pesada, no solo por el metal de guantelete. Sentía las muertes que esa mano había provocado. El hechicero acercó su cabeza con cuidado hacia la oreja de Climb. Si te sirve de algo, me parece difícil creer que alguien además de mis compañeros pudiera ganar un combate con tantas desventajas. Sin importar qué métodos hayas usado, lo hiciste bien, le susurró al oído, el maniático del PvP. Después de eso, el perro sintió que las fuerzas lo dejaban, y lo último que pudo ver antes de caer al suelo y hundirse en tinieblas, fue a un grupo de hombres vestidos con ropas negras. Cuando Climb abrió los ojos, se encontró a sí mismo en una extraña celda sobre una cama mulida. Perdónenme, mi rey, Gasef, perdóneme, Renner-sama. Dijo llorando el perro encadenado. En lo profundo del gran bosque top se alzaba una estructura peculiar. Una pequeña fortaleza de 2 plantas con muros de obsidiana, y oculta por decenas de marcas extrañas pertenecientes a un antiguo ritual. Se encontraba sobre un terreno que hasta esta mañana había sido ocupado tan solo por las hierbas y el pasto. Aunque el exterior era atemorizante para aquellos que podían verlo, el interior era inesperadamente hermoso. Por supuesto, esta gran construcción construida de un momento a otro era una estructura mágica creada por Ulbert con el hechizo, guarida de demonios dentro de tan hermoso lugar. Confinados en 2 habitaciones distintas del segundo piso, Nainer disfrutaba de un buen desayuno, recompensa por haberse mantenido obediente durante la visita al pueblo carne. Y en otra al final del pasillo, Gasef dormía sobre una cama de terciopelo, aún bajo los efectos del alcohol. Tal fue la borrachera del capitán guerrero, que los 2 enemigos del alcohol, Ulbert y Momonga, llegaron a perder un poco del respeto que tenían por el capitán. Tan solo Touchme, un bebedor social, pudo ver la escena con algo de humor. Y mientras que el segundo piso había sido destinado para los 2 prisioneros, en el primero se encontraban los carceleros. Demiurge se encontraba analizando una pelea que se repetía en bucle dentro de una esfera de cristal. Sebas salía de la cocina con platillos exquisitos preparados por el chef de Nazarik, convocado a esta fortaleza para brindar el desayuno de las sirvientas y los seres supremos. CZ. En Tomei Solutions se encontraban la comida disfrutando de un desayuno de primera calidad, aunque ninguna de ellas estaba conforme con los ingredientes de sus comidas, especialmente las 2 que habían molestado al cocinero con una pregunta habitual, pero como ya se esperaban, aunque se encontraran fuera de la tumba no podrían comer carne humana. Las 3 sirvientas habían pasado la noche en vela atendiendo a los seres supremos, y a los guardianes en sus necesidades durante una reunión de inteligencia. Por último, Ulbert y Touchme se encontraban discutiendo sobre algo que había acontecido hace no mucho tiempo, un evento y una decisión que causó inconformidad en ambas partes, y que finalmente tuvo que ser resuelta por Momonga de forma neutral. Bien, te lo diré por 10ª vez. Si eres el representante de un país, aun si estás en una situación de vida o muerte, no puedes sencillamente abandonar la compostura de esa manera. ¿Qué imagen das cuando tu representante se lanza a la batalla de esa forma? Dijo de manera cansada Touchme a su amigo.
que eres una nación desesperada. Y eso no es algo malo. Contra un enemigo evidentemente superior lo mejor es mostrar ferocidad, que sepa que tus pobladores aun si son conquistados no se dejarán gobernar fácilmente. Además no importa cómo haya ganado el chico, la realidad es que lo hizo siendo más débil que su oponente y en desventaja numérica. ¿En serio quieres mandar a alguien hacia la Cámara Negra? Pero Roncino se sentiría decepcionado, dijo Ulbert. ¿Pero Roncino? ¿En serio crees que a alguien como Pero Roncino-san le hubiese gustado ver cómo una noble jovencita es golpeada de esa manera? Tras el comentario de Touchme, ambos seres supremos trataron de imaginarse la reacción de Pero Roncino ante la pelea de Henry. Solo concluyeron que su amigo tenía gustos raros, muy raros. A través del gran bosque, Momonga caminaba tranquilamente hacia la fortaleza donde lo esperaban sus amigos. Marchaba junto a los dos elfos oscuros que custodiaban el sexto piso, y un pequeño ejército de NPC'(S) de nivel superior al 80 que aun en Yggdrasil y contra jugadores de nivel 100, podrían representar un problema. Pero pese a caminar con tantas protecciones y guardianes, Momonga sentía que se estaba confiando demasiado. En situaciones normales, en lugar de caminar simplemente hubiese optado por teletransportarse hacia la fortaleza con sus compañeros. Pero se dio el lujo de caminar, y hacer tiempo para que Aura y Mer no escucharan la manera acalorada en la que esos dos pelaban cuando se emocionaban. El episodio con Albedo le demostró a Momonga que la lealtad de los NPC'(S) era absoluta, pero que podía ser influenciada por sus emociones. Después de todo, Albedo lo había desobedecido debido a su preocupación. Y aunque no se podía cuestionar su lealtad, ahora el Overlord sabía que las emociones podían nublar el juicio de seres tan perfectos como Albedo o Demiurge. Rubedo misma no parecía querer desobedecer las órdenes de Momonga cuando fue activada, pero violó las leyes de Nazarik al atacar a otros NPC'(S), algo que si bien encajaba dentro de su programación, también señalaba que la máxima creación de Tabula podía llegar a ser peligrosa si el amor que sentía por su hermana mayor la cegaba. En conclusión, los NPC'(S) eran leales, pero sus emociones podrían llevarlos a cometer actos estúpidos que los dañasen a sí mismos y a otros en la tumba. Por ello era que Momonga no quería que los pequeños niños influenciables escucharan las pláticas de Ulbert y Touchme, quienes tenían muy poco cuidado al hablar. Momonga aún podía recordar la voz de Cositus al enterarse del por qué Takemi Katsuchi había abandonado la tumba. Y aunque para fortuna de todos, el insecto de hielo vivía bajo el código del guerrero y trató de olvidar el tema, según los informes de Albedo, los gemelos elfos era una historia diferente. Ellos apenas eran niños que podrían explotar si escuchaban algo negativo sobre su creadora, o de la razón por la cual abandonó Nazarik. Momonga se dijo a sí mismo que tendría que hablar seriamente con sus amigos que últimamente se habían vuelto demasiado descuidados. Quizás yo también me he confiado demasiado, dijo Momonga en voz alta sin darse cuenta. Ah. ¿Le molesta algo de la formación, Momonga-sama? Preguntó preocupada la pequeña Aura. Ah. No, no es eso, Aura. La formación es perfecta, pero como gobernante absoluto Momonga no tenía por qué dar explicaciones si no lo quería. Pero esas miradas en Mer y Aura lo hicieron consciente de que al no responder podría provocar un gran conflicto en los corazones de los pequeños hermanos elfo. Ser consciente de sus acciones, y dar siempre peso a las emociones de los guardianes. Eran las dos cualidades que los NPC'(S) apreciaban de Momonga. Eran los dos motivos por las que aún los pequeños niños se sentirán más cómodos al lado del Overlord. Y es que ante esta situación, Touch me hubiera dicho algo como no es nada, no tiene que preocuparse, y dejaría a los niños llenos dudas que quedarían por siempre en aire. Ulbert inventaría algo como el perímetro es demasiado pequeño. Expándanlo un poco más para ampliar el campo de visión con tal de no aceptar su error al no contener sus pensamientos. Daría un consejo sin fundamentos que quedaría en la mente de los gemelos elfos, consejo que más tarde podría llevarlos a cometer errores durante futuros conflictos. Las palabras de los seres supremos serán sabiduría absoluta para los guardianes. Touchme y Ulbert daban muy poco peso a ello, pero Momonga, gracias a su paranoia natural, era capaz de ver a futuro, y él como cada palabra o silencio podría afectar a los guardianes. Ante la duda de Aura y el desconcierto de Mer, solo había una respuesta lógica para Momonga. Siento que hemos actuado de forma despreocupada. No, siento que he confiado demasiado en el poder de Ulbert,
Y Touchme últimamente declaró el Overlord a los dos impactados niños. La resolución de Momonga fue decir la verdad, y hacerles ver a hermanos elfos que confiaba en el juicio de ambos. Sí. Me lo permite, Momonga-sama. ¿A qué se refiere con confiar demasiado en la fuerza de Touchme-sama y Ulbert-sama? Preguntó confundida Aura, y Mer por un gesto con su cabeza, señaló tener la misma duda. Nuestras visitas a la capital del reino fueron necesarias, dijo Momonga. Aunque al principio el ir a la capital era solamente un juego para divertirse, él y sus amigos terminaron formando relaciones beneficiosas, se hicieron con mucha información sobre esa nación que ahora era un enemigo y además gracias a fingir ser aventureros, ahora sabían que la teocracia estaba infiltrada en el reino. Gracias al encuentro que tuvieron con el lancero. Sí, nuestra vida como aventureros ha sido y seguirá siendo fructífera, así también lo han sido la captura de los atacantes del pueblo, y la decisión de adjuntarlo como territorio de Nazarik. Tener a Henry como cara pública, el trato próximo que haremos con el imperio, el plan cosiéndose con el doppelganger en la capital, y la misión a la que enviamos a Clementine por su compañero. Todas esas han sido decisiones que nos han hecho avanzar rápidamente en la fortificación de Nazarik. Y el mostrarnos públicamente ante otras naciones con el nombre de nuestro gremio será una buena trampa para atraer jugadores que potencialmente pudieran ser enemigos. Aura y Mer miraron con intriga al Overlord. No entendía por qué todo eso era algo malo. Han sido buenas decisiones, pero no habría hecho ninguna de ellas si no estuvieran aquí Touchme y Ulbert. Seguramente, de estar solo, mis planes serían más discretos y las acciones de Nazarik tendrían menor impacto inmediato en la región. Conociéndose, Momonga sabía que habría tomado una forma de pensar más conservador. Sabía que de estar solo, la simple existencia de ítems mundiales lo haría buscar jugadores en cada región de este planeta para eliminar sus posibles amenazas. Momonga-sama. Aun si Ulbert-sama y Touchme-sama no hubieran vuelto, usted jamás estaría solo. Nosotros estaremos siempre aquí para usted. Declaró la pequeña guardiana con lágrimas en sus ojos. Ne-chan, tiene razón. Aunque no seamos tan fuertes como los seres supremos, permaneceríamos a su lado y ayudaríamos en lo que pudiéramos, dijo Mera apenado por su debilidad mientras sus ojos se humedecían. Momonga olvidó por un momento que ellos apenas eran niños, niños a los que se les pidió cuidarlo. Niños que no entendían las verdaderas motivaciones de Momonga, y lo malinterpretaron a no. Momonga rió levemente, y extendió sus manos hacia los dos pequeños elfos. Momonga-sama. Ah. El Overlord tomó a los dos niños, y cargó sus pequeños cuerpos con sus brazos esqueléticos. Los dos pequeños, aún con lágrimas en sus ojos y los rostros enrojecidos, vieron confundidos a su amo, y esas dos luces rojas que le servían como ojos. Ustedes son lo más valioso que tengo, dijo Momonga. Pero tras ver lo rojos que se habían puesto los niños en sus brazos, corrigió. Claro, ustedes y todos los demás en Nazarik. Por eso, no podría ponerlos en riesgo a los hijos que dejaron mis amigos. Era cierto, podía confiar en Ulbert y Touchme no solo por su fuerza individual sino por su experiencia como campeones en el precio de venta al público. Ulbert era buena improvisando, y Touchme era un maestro en la gestión de objetivos. Eso combinado al conocimiento enciclopédico que Peroroncino, Buku Buku y el propio Momonga tenían sobre el juego, había convertido a las parties del gremio en una de las más letales del juego. Momonga podía luchar y arriesgar su vida al lado de sus amigos, tal como lo hizo contra el lancero. Pero con los NPC', con sus queridos niños, no podría hacer eso. Aunque confiara en sus habilidades, jamás podría confiar en que dieran el golpe de gracia o siguieran el plan. Son demasiado leales, era el problema de los NPC'. Tal como Albedo lo demostró, si Momonga fuera herido en batalla, los NPC'. Jamás podrían continuar con una misión. Darían todo, hasta sus vidas por alejarlo de la batalla, y eso era algo que los volvía una mala opción para situaciones de riesgo. Y en el peor de los casos, el propio Momonga no confiaba en poder mantener la calma. Seguramente si alguno de sus queridos hijos fuera asesinado o herido, él cometería alguna locura, alguna estupidez. Por ello, si algún día llegara a verse en la necesidad de pelear solo, tendría que estar preparado. Al caminar por este bosque sin que hubiera una verdadera necesidad de hacerlo, se mostraba a sí mismo que estaba demasiado confiado. Confiaba demasiado en que Nigredo sostendría la vigilancia en el perímetro. Confiaba demasiado en que Ulbert podría devastar el terreno para eliminar a un espía.
Confiaba demasiado en que Touch me podría derrotar a cualquier enemigo que no perteneciera siempre, y cuando tuviera el apoyo de ambos. Pero debía corregir eso. Hoy ese chico Clum le recordó algo básico del PvP. Aún siendo más débil, aún teniendo una desventaja numérica, era posible ganar. Era posible salir victorioso. El trabajo de Momonga era que la suerte muriera una vez sus enemigos lo enfrentaran. Y para lograr eso debía olvidar que era fuerte, debía olvidar que tenía compañeros tan confiables. Si quería sobrevivir en este mundo y proteger a sus queridos niños, tendría que actuar como los débiles, y no dejar nunca que lo afectaran la soberbia y el ego. Era por ello que estuvo en contra de asesinar a Clum pese a que había lastimado a su juguete. Fue una forma de agradecerle, pues le hizo recordar a Momonga cómo fue que él sobrevivió él solo durante tanto tiempo en Yggdrasil. Le hizo recordar por qué había acumulado tantas victorias aún después de enfrentar a otros en solitario. Le hizo recordar la fuerza que lo alzó como el más poderoso de los nigromantes. La habilidad que lo convirtió en una amenaza aún para aquel que se alzaba como el jugador más poderoso. Satoru Suzuki Momonga no era el más fuerte, pero aún así se alzaba con el título del jefe definitivo. Era un Overlord, y no debía olvidar nunca la razón. El recuerdo de la sangre de su madre sobre ella, la voz de su padre suplicándole que escapara, su hermana llorando, los soldados persiguiéndola. Henry vio a su madre morir gritando, a su padre siendo masacrado mientras ganaba tiempo para que ella y su hermana huyeran. La niña recordaba el suplicio de correr cargando a su hermana, el dolor de haber perdido a quienes más amaba, y la gran impotencia al ver que todo había sido para nada. Aún podía recordar el rostro de los soldados que estaban por asesinarla. Y se recordó a sí misma suplicando a sus dioses por ayuda. Imploró clemencia, pidió piedad al menos para su hermana, sin saber que quienes estaban por matarla servían a aquellos dioses a los que rezaba. Esos son idiotas arrogantes que se hicieron llamar a sí mismos dioses. No respondieron a las súplicas de una niña asustada. Pero en su lugar, como si se tratase de una burla, no, como si fuese una revelación, ese día fue salvada por un grupo de seres malditos, nacidos de la oscuridad más absoluta y liderados por un no muerto. Ese día Henry fue salvada por el enemigo de la vida, mientras que su familia fue asesinada por los protectores de la humanidad. Aún recordaba las palabras de ese ser. No hubo pena por ella, no hubo lástima. Sí. Corriste de los soldados significa que no querías morir, fue lo que le dijo la muerte a la chica cuando le entregó una poción para sanar sus heridas, y armas para que pudiera protegerse ella misma, y a su hermana. Sin saber nada de ella le entregó equipo que otros llamaban tesoros. Le dio una poción que Enfirea describió como la sangre de los dioses, y le regaló 2 cuernos que hasta día de hoy su hermana guardaba con recelo entre sus ropas, segura de que al sonarlos, alguien vendría a ayudarlas. Y si después de tanta ayuda no tienes la voluntad para defenderte a ti misma, solo muere. Esas palabras la trajeron de nuevo a la vida, le hicieron comprender que sus padres ya jamás podrían defenderla como lo habían hecho. Ahora estaba sola. Las palabras de su nuevo amo la hicieron ser consciente de lo mucho que para ella valía su propia vida y la de su hermana, la última familia que le quedaba. Ese enemigo de la vida, esa muerte encarnada con un rostro esquelético, hoy para Henry era la figura de la piedad, el único Dios verdadero que le trajo alegría y color a su vida. Los aventureros llenaron el vacío que dejaron los amigos que habían muerto. Los pobladores que creyeron en ella, en sus ojos veían la luz que creía extinta. En su viejo amigo encontró una razón más para estar viva. En su hermana el calor para no sentirse sola. Y en Momonga, vio. No podía morir, aún no podía morir con su mente aún confusa, con su cuerpo adolorido. Henry abrió los ojos e intentó levantarse. No puedo quedarme dormida, tengo que detenerlo antes de que llegue al pueblo. Tranquila, tranquila, recuéstate, no te sobreesfuerces, las pociones ya sanaron tus heridas externas, pero Ain-sama dijo que las lesiones cerebrales tardarían un poco más en ... Firea vio cómo su amiga lo miraba, con ojos perdidos y desolados. Firea... Henry volteó hacia sus lados mientras el farmacéutico la acomodaba de nuevo en su cama. Una lágrima recorrió la mejilla de la chica, al ver que ya no se encontraba en la entrada de carne. Y un escalofrío le recorrió la espinal al no poder recordar cuándo se había recostado en esta cama. Firea, ¿dónde está Nemu? Tranquila.
Está durmiendo. Ella estaba muy asustada, así que la abuela la durmió un rato mientras sanabas. Ahora mismo está en ... Nemu siempre se pone nerviosa cuando suena la campana. Algunas veces la he visto rezar para que no suene ... dijo Henry sin ningún tono en su voz, completamente hueca, vacía ... Henry. Tu ... e Infirea. Es un lindo día, ¿no crees? Estaba pensando, ¿no quieres acompañarnos a comer? Quiero sacar las mesas de la casa y hacer un estofado al aire libre. Suena bien, ¿verdad? Susurró sonriendo, aún con su voz ronca. Sí, suena bien. En cuando te recuperes podemos ... Entonces, ¿puedes decirle a Ezio y Elias que consigan algo de carne? Un ciervo sería ideal, pero algunos conejos estarían bien. De hecho, creo que Lanel dijo ver algún cerdo salvaje el otro día cuando recogían hierbas. Sí, el cerdo sería perfecto. Seguro que Reisa no podría quejarse si traemos ese tipo de carne. Siempre está quejándose porque no hay suficiente. Hey, Mfi, ¿por qué me ves de esa manera? Dijo Henry sonriendo mientras veía a su viejo amigo con una expresión asustada. El vigía, el arquero, el espadachín y el clérigo, esas eran las tres personas que Henry acababa de nombrar. Henry. Ellos... No te preocupes, montaré guardia con los demás mientras ellos... Henry. Relájate, solo espera, iré por ayuda, le dijo el chico aterrado. Cuando Henry no despertó de inmediato pese a ser bebido la sangre de los dioses, Mfirea sabía que algo malo pasaba. Ya era de por sí peligroso que alguien se mantuviera tanto tiempo inconsciente. Y aunque Ainz aseguró que debía deberse a que Henry no se había recuperado de la conmoción, Mfirea temía a que el daño hubiese sido más profundo, algo más complicado. Pero en cuando el chico se levantó para ir por su abuela, una pequeña mano lo detuvo. Lo sé, solo, quédate, por favor. Henry. Mfi, déjame así un poco más. Solo un poco más, Mfi. Déjame creer que cambie aunque sea una mentira. Déjame creer que esta vez pude salvar a mis amigos. Mfi, déjame creer por un momento que pude salvarlos. Déjame creer que no los mate. Que mi maldita debilidad. Ajá. Henry soltó el brazo de su amigo, y se sujetó la cabeza con desesperación mientras las lágrimas se desbordaban y la voz se le quebraba. Mfi, dime que todos están bien, aunque sea mentira, por favor, dime que todos están descansando, que se recuperaran. Mfi. El chico cerró los puños con fuerza, y apretó los dientes de tal manera que se escuchó un ligero crujido. Henry. No podía mentirle, había escuchado de los aventureros que era peor hacer esas cosas con los compañeros conmocionados. Por más doloroso que fuera, si quería que saliera bien de esto, tenía que... Oye, Mfi. La voz de Henry cambió de tono. Algo raro se formaba en su rostro, en sus ojos. Y en cuando Mfirea pudo ver las mejillas sonrojadas de su amada, en cuando pudo darse cuenta de lo que pasaba, ya era tarde. Henry lo sujetó con fuerza al chico, y le arrebató lo que para ambos era su primer beso. En busca de calor, en busca de consuelo, aún sintiendo el miedo por la muerte y el instinto de preservación recorriéndole, Henry arrastró al farmacéutico a su cama. Sus ojos aún lloraban. Y besaba a su amigo como si aquella sensación le hiciera recordar que estaba viva. Se desató el cabello, quitó la tela que cubría su pecho, dejándolo al descubierto. Por favor, Mfi. Henry tomó la mano de su amigo y la arrastró hasta su pecho. Lo. Sleep. El farmacéutico tocó la frente de la chica a la que amaba. Mfi. Y vio cómo ésta se desvanecía sobre él. Con gran dolor, la abrazó fuertemente. La amaba, estaba dispuesto a dejarlo todo por ella, su vida, su futuro, sus talentos y riquezas. Todo estaba dispuesto a abandonar por la mujer a la que acababa de rechazar. Lo quería, pero no así, nunca así. Una tierna conversación tuvo lugar a través del bosque. Los pequeños elfos oscuros, llenos de dudas y opiniones, dejaron caer todo aquello que vivía en sus mentes sobre su amo. Combate, crianza, incluso Mer mostró algo de interés por la forma en la que funcionaba la nigromancia, pues al ser él un druida con una fuerte conexión con la vida, no lograba entender de todo el funcionamiento de la muerte, y la resurrección corrupta. Aura por otro lado, al ser una invocadora y domadora de bestias,
recibió un curso intensivo de manejo de invocaciones a nivel micro y macro estratégico en el que Momonga era un auténtico maestro. Los dos elfos, después de recibir el amor de su amo, su comprensión y gentileza, se sintieron libres de hablar con el amo al que cuidaban. Momonga se sintió absolutamente encantado con las preguntas que le llegaban. Lo bueno de Mary y Aura era su descaro al momento de hablar con un ser supremo. Al ser los dos niños se dejaban llevar más fácil por su emoción y curiosidad, cosa que agradó enormemente a Momonga, quien hasta ahora no había podido hablar de una manera tan fluida con ningún otro NPC. Pandora's actor le avergonzaba a cada palabra que pronunciaba. Demiurge era extremadamente meticuloso y sobre todo respetuoso con Momonga. Shaiter lanzaba insinuaciones lascivas con cada comentario que salía de su boca. Cositus procuraba mantenerse en silencio, siendo fiel al código del guerrero programado en él, intentaba no ser una molestia para su poderoso amo. Y Albedo, como sea que fuese, los únicos con los que podía tener una conversación eran con estos dos. Alegres, despreocupados y libres, eran capaces de sonreír descaradamente frente a Momonga. El no muerto sintió una inusual calidez en su pecho al nutrir con conocimiento a los queridos hijos que Buku Buku Chagama había dejado atrás. Y sin siquiera darse cuenta de ello, estaba brindando a los gemelos elfos consejos vitales para el PvP, los cuales había querido mantener en secreto de los NPC'(S) para que estos no pudieran usarlos como armas contra ellos. Desafortunadamente para Momonga, cuando se sumergía en los secretos del combate, incluso su paranoia habitual sufría una muerte temporal. Olvidándose de sus planes iniciales por mantener esos secretos para sí mismo y sus amigos, Momonga siguió hablando hasta que llegaron a las puertas de la guarida de demonios. Antes de entrar, Momonga detuvo su conversación con los gemelos elfos, y les prometió una reunión después para continuar con este tema que le apasionaba. Pero cuando el silencio se presentó entre ellos, Momonga escuchó gritos viniendo del interior de la fortaleza temporal. Con preocupación, Momonga abrió la puerta rápidamente y entró a la sala de recepción donde se encontraban una catástrofe y un campeón con el título de mundial, mirándose con saña. En la misma sala se encontraban 3 sirvientas de batalla. Entoma mantenía una cara de póker gracias a su máscara, pero ciertas partes de su cuerpo parecían temblar. CZ, la autómata que físicamente no podía expresar sus emociones, se ocultó tímidamente detrás de su hermana Solution, como si esperara que ésta le protegiera. Y Solution, la slime, comenzaba a derretirse, ciertas partes de su cuerpo comenzaban a deshacerse, seguramente porque no podía mantener la mente concentrada debido al terror que infundía el aura de esos dos. Sebas y Demiurge, ambos al lado de sus respectivos creadores, se miraban mutuamente, dispuestos a arrancarle la cabeza al otro en el instante en el que vieran un mal movimiento. En ese momento algo inaudito ocurrió. Aura y Mare, visiblemente asustados, se colocaron frente a Momonga. Aura sacó su látigo y lo estiró para invocar a sus bestias o recibir cualquier ataque que fuera enviado. Mare levantó su báculo y se mantuvo en una posición en la que podría invocar protección o golpear el suelo para causar un terremoto. La sala de la estancia parecía estar un paso de convertirse en un campo de batalla. ¿Qué me demonios pasa aquí? Gritó furioso Momonga. La fiereza de Sebas y Demiurge fue reemplazada por miedo. Ambos voltearon aterrorizados y vieron al amo de la muerte en la puerta. Solution, la sádica slime, mostró una sonrisa aliviada al ver al amo de la muerte llegar. CZ abandonó la espalda de su hermana, y se colocó en una posición adecuada para recibir a su amo. Entoma dejó de temblar y se inclinó respetuosamente ante el amo de la muerte. Los únicos que no se habían relajado fueron los guardianes del 6º piso, y los 2 que llevaban el título mundial en sus nombres. En cuando escucharon el grito, aún con esa aura asesina sobre ellos, los 2 seres supremos miraron a Momonga. «Momonga. Momonga», gritaron. Al unísono. Momonga se mantuvo quieto, pero dentro de su mente se preparó para actuar si esta pelea fuese causada por algún viejo rencor. Detendría cualquier conflicto que, como gremio, hubiésemos optado por matar al chico, ¿verdad? Gritó Touchme. Como gremio, hubiésemos optado por dejar vivo al chico, ¿verdad? Gritó Ulbert. ¿Qué? En la mente del Overlord se repitió como un eco, ¿qué? Por ejemplo, ¿crees que Peroron si no lo hubiese dejado vivir o lo habría matado?
Preguntó Ulbert emocionado. Momonga no entendía que tenía que ver esa aura asesina de hace unos momentos con la pregunta que ahora le hacían pero Roncino ya sin duda lo hubiera matado, respondió Momonga de sin duda alguna. ¿Qué? Pero, a él, ¿por qué dices eso? Preguntó el demonio confundido. Pero Roncino despreciaba cualquier forma de violencia contra una mujer, exceptuando su hermana con la que peleaba constantemente. Así que seguramente le habría desagradado mantener al chico vivo después de lo que le hizo a Henry. Momonga recordó que alguna vez Roncino dijo que golpear a una mujer hermosa en el rostro era un crimen imperdonable, y aunque sonó caballeroso en ese momento, a Momonga le pareció algo extraño que incluyera cierta palabra en esa frase. ¿Despreciábala? Pero a él le gustaba el BDSM y otras cosas del estilo, ¿no? Sí, pero son cosas completamente distintas. El chico sencillamente golpeó con ira. Y Roncino en algún momento comparó el BDSM con el trabajo de un perfumista. Momonga tan solo repitió lo que su amigo le había dicho al pie de la letra, pero eso no evitó que sintiera las miradas acusadoras de sus amigos. No me miren así, por favor, eso lo dijo él. No tengo nada que ver. Gritaba Momonga dentro de su corazón al ver la extrañada manera en la que Touch me lo veía. Bueno, eso decía Oración. También que el dolor que provoca placer, y el dolor destinado a causar daño eran dos cosas completamente distintas. Mientras hablábamos dijo que en el BDSM la mujer era la flor para un perfumista. Decía que un ignorante haría todo de sin cuidado, y mataría la flor de la forma en la que lo haría un niño, pero que un perfumista dejaría que la flor perdiera la vida poco a poco para no dañar su aroma y sirviera para crear una esencia exquisita. ¿Matar una flor? No entiendo. Bueno, básicamente dijo que los novatos golpearían a su pareja sin consideración para causar simple dolor, y que un buen sádico iría poco a poco para que el dolor y el placer se mezclaran y poco a poco se fundieran. Los dos seres supremos quedaron visiblemente impresionados por la forma en la que Roncino trataba sus fetiches. Aunque se preguntaban también en qué contexto él y Momonga habían hablado sobre todo eso. Claro que esa conversación tuvo lugar cuando Momonga ayudó a su amigo a ver errores en el código de Shaitear. Y cuando se topó con la parte de sus fetiches. Roncino tardó cerca de 4 horas explicando a Momonga por qué había convertido a su creación en una pervertida. También le pidió a Momonga que no le contara a Buku Buku otra parte del código de la vampira. Así que Roncino también estaría en contra. Eso y el voto de Takemi Kazuchi habrían terminado de decir el destino de ese sujeto. En ese caso, el chico hubiera terminado muerto, dijo Touchme, mirando con superioridad al demonio que parecía aceptar su derrota. Pero Momogna estaba seguro que Takemi Kazuchi-san hubiera votado por no matarlo. ¿Qué? El caballero insecto abandonó su pose de victoria y miró confundido a Momogna. Exclamó el demonio como si eso hubiera sido su victoria, aunque también parecía contrariado por las palabras del Overlord. Pero él hablaba mucho del código del guerrero. Jamás hubiese perdonado a alguien que peleara de una manera tan... El chico no parecía ser un guerrero, respondió Momonga fríamente. Además, a Takemi Kazuchi-san le hubiese molestado que atacaran todos juntos a un enemigo solitario. Hubiera culpado a Henry de no poder permanecer firme contra un enemigo más débil, y le hubiese reconocido al chico su victoria. Lo habría perdonado y elogiado por lo que hizo. Él solo aplicaba el código del guerrero a los fuertes. Momonga recordaba que Takemi Kazuchi ayudaba a jugadores nuevos. Solía decir que los códigos permiten que los fuertes no olviden proteger a los débiles, y siguiendo ese contexto, seguramente habría tomado la decisión que describió Momogna. Después de ese comentario, ambos siguieron preguntando a Momonga sobre las decisiones de los otros del gremio. Después de una charla algo larga, en la cual el ambiente hostil se disipó, y pronto los tres se encontraron sentados frente a la mesa, mientras Solution le servía el té al demonio y al caballero insecto. Se concluyó que en el gremio hubiese habido 8 abstenciones. 16 votó a favor de matar a Clem o torturarlo, y otros 16 a favor de mantenerlo vivo. Así que al final la decisión hubiese terminado recayendo sobre Momonga, quien habría optado por mantenerlo prisionero e intentar sacarle provecho. Justamente lo que había ocurrido hoy. Aunque, si Ulbert y Touchme hubiesen estado de acuerdo en matar al muchacho, Momonga sin duda alguna hubiese usado su ganancia de la noche anterior para evitarlo. El Overlord pensaba que la carta que tenía el chico
y los beneficios que ofrecía mantenerlo vivo eran atractivos para los planes que tenían actualmente. Aunque se sentiría triste de usar sus victorias en el póker en algo como esto, sabía que valía la pena. Además, gracias a su rostro esquelético se había vuelto un maestro en ese juego, y por sus nuevos cuerpos. Ulbert y Touchme eran demasiado fáciles de leer. Cuando Ulbert tenía una buena mano sus orejas se movían, y cuando Touchme estaba fanfarroneando, sus mandíbulas temblaban. Tendría la victoria cada vez que jugaran mientras ellos no. ¿Qué pasa, Momonga? Preguntó el caballero insecto mientras recibía dulces por parte de Entoma. Momogna no respondió, y tan solo llevó su mano derecha a su sien para contestar a un mensaje que le llegaba. ¿Qué sucede, Yuri? La segunda hermana mayor de las sirvientas dio un pequeño resumen de la misión que tuvieron. Reportó su fracaso al reclutar a ese famoso compañero de Clementine, y también dio información algo interesante para el Overlord. Cuando la sirvienta dijo entonces que volverían al pueblo, Momonga le entregó las coordenadas de su fortaleza temporal. Tal parecía ser, que pronto tendrían que moverse, pero antes de actuar o decirle algo a sus amigos sobre el reporte de Yuri y Alpha, quería que juntos vieran a qué se enfrentarían. La grabación que la sirvienta tomó durante toda la noche parecía ser algo que a los tres les interesaría.